Es la primera vez que tengo una entrevista en vivo. Todas pues han sido por teléfono, por videoconferencia. No había habido la oportunidad ni el momento desde algún lugar del mundo. Desde algún lugar del mundo. Así es, pero... ¿Cuántos años pues, desde algún lugar del mundo ya? Ya más de 10 años. Más de 11, ¿verdad? 11 años. 11 años ya. Y pues han sido 11 años duros, difíciles, de momentos de una lucha tremenda, pero que al final siempre, pues desde un principio yo decidí luchar por mi prestigio, por mi honorabilidad, salir adelante. ¿Y elige Canadá por qué? Esto fue una coincidencia, la verdad, porque yo primero tenía una relación yo muy estrecha, sigo teniendo con los United Steelworkers, que es el sindicato más grande de Norteamérica. Es un sindicato internacional de Estados Unidos y Canadá. Y ellos inicialmente me invitaron a que me fuera a Estados Unidos. Yo estaba en comunicación constante con ellos, más a partir de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos. Y estando en Estados Unidos, los primeros 2 o 3 semanas, el presidente internacional, que es amigo mío, Leo Gerard, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es más conveniente que salgas de Estados Unidos. Estaba George Bush de presidente, estaba Vicente Fox, montaban a caballo juntos en sus ranchos, no nos sentimos seguros, ¿por qué no te mueves a Canadá? Además, el presidente internacional de los Steelworkers es canadiense de origen. Bueno, pero además Canadá es estratégico, ¿no?, en la industria minera de México. Exactamente, y por esa razón también, y porque unos abogados amigos de los primeros que tuvimos tenían contactos con abogados de Canadá, habían tenido casos similares, y entonces sugirieron que fuera a Canadá. Ahora, ¿usted se va prófugo de la justicia? No, nunca, nunca. Yo jamás salí con ninguna... Yo salí por precaución ante las amenazas. Yo quería dar toda la pelea jurídica, política, legal desde México. Claro que el gobierno de Vicente Fox en eso, que estaba totalmente coludido con la empresa Grupo México, ejerció una presión y amenazas de todo tipo. Recibimos... Cuéntenos. Bueno, amenazas de todo, de intervenir a nuestras casas, a nuestras familias, amenazas incluso de muerte, anónimas. Te comento un detalle, a mi hijo más pequeño estaba estudiando Derecho en la Universidad de Monterrey, y un día sale al estacionamiento a recoger su Volkswagen y encuentra una nota en el parabrisas, y la abre y decía, si tú no haces que tu padre deje de acusar a la empresa Grupo México de homicidio industrial, vamos a desaparecer a toda tu familia, y le dejaron una bala envuelta en eso. O sea, a ese grado llegaron las Evidentemente amenazas. Usted denuncia esto, ¿no? Sí. Sí, claro, está documentado, está documentado, está todo, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos viendo que la agresividad, las amenazas, pues eran, la verdad, en serio, y nadie me recomendaba que me quedara. Yo, la verdad, hasta el último momento me resistí a salir. Sobre todo cuando ocurre todo lo de Pasta de Conchos, ¿no? Es ahí cuando hay mucha Pasta solidaridad. de Conchos explotó el 19 de febrero del 2006. ¿Dónde estaba usted? Ahí, bueno, estaba en México el momento de la explosión. Ocurrió a las 2:20 de la mañana. ¿Y cuándo llega usted? Yo llego al día siguiente, en lo que preparamos todo, dejamos arreglado todo, llego con una maletita para ir a ver la situación y darles todo el apoyo y la solidaridad de los familiares, coordinar con todos los compañeros del sindicato las tareas de rescate, y comenzamos a pues estar cerca de ellos. Era un drama terrible, ¿no? Entonces esto fue muy difícil. Me quedé ahí. ¿Cuánto tiempo? Casi 3 semanas. Hay mujeres viudas, ¿no?, o huérfanas, o que se quedaron sin hermanos justamente por lo de Pasta de Conchos, que dicen que el sindicato no estuvo ahí, que el sindicato no apoyó. ¿Sabe que desde que se inició este conflicto en Pasta de Conchos, o desde que estalló, ya venía desde antes, ya lo dijimos, Grupo México se dedicó a confundir y a corromper algunas de ellas, desafortunadamente. Nosotros estuvimos ahí. No, porque dijeron que no estuvo ni las empresas, ni el sindicato, ni el gobierno, ni nadie. Eso es una mentira. Lo que pasa es que al 5.º día de que tratamos de rescatar a nuestros compañeros, la empresa decide cerrar la mina, suspender las tareas de rescate. El gobierno de Vicente Fox le da todo el apoyo. El secretario de Trabajo, que estaba ahí en esa época, Francisco Javier Salazar, y deciden abandonar a la gente y salir. Y dejaron al ejército y a la Policía Federal en control de la mina.
el drama de las familias, de nosotros, los reclamos, y eso fue el quinto día. Pero había una gran complicidad entre el gobierno de Vicente Fox y la empresa Grupo México de Germán Larrea. Ahora, sus problemas vienen desde antes de lo de Pasta de Conchos. De hecho, cuando usted llega a Pasta de Conchos, no se sabía públicamente, pero le habían tomado nota a otro líder, a otra persona para que fuera el líder sindical, ¿no? De hecho, sí, el fin de semana Por anterior, un par de la días, historia ¿no? es muy, así, es un poco larga, pero si tenemos el tiempo. Esto sucede en la noche del sábado al domingo del 19 de febrero, a las 2:20 de la mañana. Pero el viernes en la tarde anterior, habían enviado exactamente a un grupo de porros y golpeadores a tomar las oficinas del sindicato, con un sujeto que había sido miembro del sindicato, que había sido expulsado con cargos de traición y de corrupción, Elías Morales. La Secretaría de Trabajo le había dado una toma de notas, se la regaló, o sea, un reconocimiento. Son la escoria del sindicalismo, pero bueno. Entonces, llega el sindicato con un viernes ya en la tarde, cuando todo el mundo se estaba yendo, toman el sindicato con violencia, roban todo lo que pueden, y él dice: yo soy el nuevo líder, ya Napoleón ya no existe como secretario general del sindicato. Y dice: ¿quién te eligió? Pues el gobierno lo quiso imponer, y eso no se hace porque, pues obviamente hay estatutos para eso, tienes que pasar por una convención, ser miembro activo del sindicato, que te elija la mayoría de una convención transparente y democrática, con presencia de notarios públicos, como las hacemos. Por cierto, la suya fue una elección muy cuestionada también, porque de manera inédita, ¿no?, por primera vez ocurre que su padre le hereda la dirigencia del sindicato. Y fue muy cuestionado, y al principio pues no le querían dar la toma de nota, ¿no? Fíjate que no, y lo voy a decir, qué bueno que estamos en esta entrevista. Mi padre jamás quiso que yo fuera líder del sindicato. No, yo no heredé nada. Los sindicatos no se heredan, no son como las empresas. Las empresas se heredan, los hijos se las adquieren, ya los sindicatos no. Y además no se puede manipular la mente de 250,000 trabajadores que son los miembros de nuestro sindicato. Y además mantenerte y permanecer ahí. No, lo que él se opuso, lo que pasa es que adentro del sindicato había dos grupos y un pleito interno muy fuerte. Uno que encabezaba tipo Morales, que patrocinaba Grupo México, y el otro que lo patrocinaban las empresas de la industria siderúrgica, Villacero, el Grupo de Altos Hornos de México, el Grupo Acero del Norte. Y traían el plan de al final imponer a líderes títeres a su servicio, dividir al sindicato y crear uno de la industria minera y otro de la industria siderúrgica. Esos eran sus objetivos, nosotros lo sabíamos. Y el gobierno con todo el aval de estas empresas. Entonces nosotros decidimos luchar por el sindicato, verdaderamente, que ha sido democrático toda su vida. Entonces, no lo heredé. En el pleito los líderes del sindicato le proponen a Napoleón, que yo era asistente de él como secretario general, me había nombrado. Pero usted hacía otras cosas, ¿no? Pero en ese momento no, yo fui funcionario público, fui director general de la Casa de Moneda de México 12 años. ¿Y luego qué pasó? Presidente mundial de la Organización de Directores de Casa de Moneda, en un periodo que, bueno, como todos sabemos, nos quedamos sin trabajo, Adela. Sí, no, dígamelo a mí. Entonces comenzamos a inventar actividades, yo me acerqué más al sindicato, porque me llamaban. ¿Empezó a chambear con su papá? Sí, con él en lo personal, y yo les ayudaba con estadísticas, con discursos, con material de información que les servía para comparar los precios internacionales de los metales, para que en sus negociaciones contractuales pues fueran mejor preparados. Y les gustó porque les daba mucha confianza y manejo de información que les servía en sus negociaciones. Cuando se da esto que mi padre se retira, estaba ya enfermo, por una enfermedad, estaba enfermo y murió unos meses después. Entonces deciden nombrarme secretario general interino, provisional, en lo que se definía en la próxima convención, que era el año siguiente. Y entonces ahí las condiciones me hicieron a mí el líder natural. Y entonces, bueno, pues yo era el que podía unificar. Y me quedé, entonces yo me quedé a condición, yo traía otros planes, yo iba a salir incluso de México, me quedé. ¿A dónde se iba a ir? Temporalmente. Bueno, quería volver a Inglaterra a estudiar, porque yo estoy escribiendo y quiero seguir escribiendo libros, y lo he hecho toda mi vida. Escribo artículos para La Jornada. Que de hecho la vida académica siempre me ha gustado, pero bueno, no estoy peleado con eso.
Que de esto es este libro, ¿no? El más reciente de este año. Es el más reciente de este año. Se acaba de publicar, ¿no? Que es una compilación, digamos, de varios artículos. De varios artículos con una que se publicaron en la unas jornada. Conclusiones y una serie de mensajes. Es que leyéndolo, yo sí. pensaría que usted estaría completamente en contra de que un hijo sucediera a su padre como líder del sindicato. Sí, pero esto... ¿Me explico? Sí, pero son decisiones a veces ajenas a uno. Fue producto de las circunstancias, de este pleito interno. A lo mejor si no hubiera habido esa situación interna, entonces eligen a uno el natural y ya, como sucede en otras organizaciones. Pero al final, bueno, esto que les molestó a muchos, algunos, no muchos, algunos empresarios, y están muy señalados, porque decían si don Napoleón era muy duro, su hijo va a ser peor, porque además está educado y preparado. Y la verdad no es que sea peor, es que cuando yo llego y veo las condiciones en las que viven los trabajadores mineros, metalúrgicos, siderúrgicos, de la industria del transporte en el país, verdaderamente son condiciones y salarios tan bajos que dije hay que luchar por mejorar su nivel de vida, su bienestar. Cosa que hacía su padre. Él lo hacía, él peleaba mucho por eso. Pero él tenía una buena relación con las empresas. Él llevaba una buena relación con ellos, fue, digamos... no entró, o por lo menos no en casos muy destacados, en un choque con algunos empresarios. Se arreglaban. Yo no provoqué se arreglaban a final. Y yo decidí con mis compañeros que había que hacer una renovación del sindicato, porque verdaderamente, por avaricia, por ambición, explotar a los trabajadores en esas condiciones era algo inhumano, verdaderamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que debemos de hacer respetar los derechos de los trabajadores y además por el bien del país, y no solo los trabajadores o el sindicato. Aquí yo nunca perseguía ningún fin político personal ni de ninguna. Usted quiso ser gobernador, ¿no? De su estado, de Nuevo León. En 2 ocasiones. ¿Y qué pasó? El PRI. Pues la primera, Miguel de la Madrid tenía un amigo más cercano a él y lo puso. Y la segunda, Carlos Salinas de Gortari tenía otro amigo más cercano a él y lo puso. Entonces, aunque yo era el mejor, por currículum, bueno, es lo que yo quiero decir. Bueno, yo quiero decirlo, pero la verdad es que... Está bien, las falsas modestias luego no funcionan. Pero tenía yo bases sindicales de apoyo de las organizaciones que en aquella época eran muy buenas, entre CTMs y CROCS y todas las organizaciones, y los mineros, por supuesto. Académico, porque yo había sido profesor de la Universidad de Nuevo León y del TEC de Monterrey, entre los jóvenes, había sido director de la Casa de Moneda de México y habíamos hecho mucho avance en proyectar la imagen internacional de la Casa de Moneda. Entonces les parecía para un estado industrial, empresarial, incluso amigos empresarios, que pues sí... me apoyaban. Yo lo que siempre dije cuando me dijeron, oye, ¿y por qué perdió? Si dice que tenía todo ese apoyo. Le dije, pues por un voto, ¿no? Es el que decide. Es el que decide, ¿no? Y eso fue la realidad en los dos casos. Al final... Y ya, ahora volvemos a eso, pero ya no tiene ninguna aspiración. Para empezar, ¿puede regresar ya a México? Porque pues, yo vengo escuchando desde hace muchos años que ya tiene su boleto, nada más no tiene el pase de abordar. Exactamente. Eso es ¿Puede o no puede? Ya todas las órdenes de aprehensión que había en su contra las han ganado, ¿no? Sí. Yo puedo, jurídicamente no tengo ningún problema para ir. Aquí es más una cuestión de confianza, porque de repente un día mi abogado Marco del Toro descubre que en la PGR tenían ocultas 3 averiguaciones previas totalmente superadas, resueltas, 2 del 2009 y 1 del 2014, por los mismos hechos que ya fueron superados. A mí la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 28 de agosto de 2014 me exoneró completamente de fondo, de manera definitiva. O sea, yo desde el 28 de agosto podía regresar el 29 de agosto a México. Y esto lo tienen ahí, y las han tenido ocultas, y no han querido cancelarlas. No tienen ninguna base jurídica. Es una forma de presión y de amenaza como para retrasar mi regreso a México. Pero ahí están, y conociendo el sistema de justicia, mis abogados en Canadá y en otros países que he consultado, en Inglaterra y desde luego en México, mis compañeros dicen, bueno, conociendo cómo se aplica la justicia en México, es que una averiguación previa en 24 horas o al menos te la convierte en orden de aprehensión, por lo que sea. Entonces yo he pedido que den las garantías para regresar, yo he querido regresar muchas veces, he estado a punto de irme, mi familia me ha dicho no, mis que compañeros... siempre ha estado con usted, ¿no? Muy siempre, sí, siempre ha estado. De hecho, mi esposa Bralia se convirtió como en mi embajador en mucho tiempo que yo no podía viajar. Por ejemplo, cuando me otorgaron algunos premios internacionales,
no podía viajar porque pues el gobierno había una orden del Interpol. Había así una ficha roja de Interpol que lograron sacar sobre bases ilegales. Pero aquí viene algo interesante. México ha quedado en ridículo, ha hecho una vergüenza internacional el sistema de justicia. Porque yo demandé a Interpol Internacional y a Interpol México, los demandé por decir, a ver, tú dices que yo tuve una ficha roja sobre bases ilegales de persecución, les demostramos cómo, y gané el juicio contra Interpol en Lyon, Francia, y gané el juicio contra Interpol en México, y cancelaron definitivamente. Pero más importante que eso, Interpol Internacional me da una carta a mis abogados que dice: la información que envió el gobierno de México es falsa, no se apega a las reglas de Interpol y esto es una persecución política. Por lo tanto, damos instrucción no solo de que se borre, que desaparezca de cualquier expediente mi nombre. Y eso por escrito, eso nunca lo hace Interpol. Mis abogados han dicho, es tu pasaporte Interpol, porque es como, con ese ya puedes ir a todos lados, y lo he hecho. Pero también hice otras cosas más. Cuando el gobierno de México... hay otro, yo llamé a este caso de pasta de conchos un homicidio industrial. Cuando sucede un derrame en el 2014 de la mina de Cananea de parte del Grupo México, llamo el segundo homicidio industrial, y si hay tiempo platicamos de eso. Pero en ese momento, que fue un 6 de agosto del 2014, lo que hace la Procuraduría General de la República, le pide a la subprocuradora general, creo que se llama Mariana Benítez, Murillo Caram, que era procurador, que vaya al programa de López Dóriga el día 6 en la noche y declare que Canadá ha aceptado mi extradición y de que Interpol ha puesto otra ficha roja, cosa que era mentira. Pero era una forma de distraer la atención de la segunda catástrofe y homicidio industrial que cometió el Grupo México en el caso del derrame de Cananea, porque es terrible lo que ha sucedido ahí. Entonces yo hablo con Marco del Toro y le digo, ¿sabes qué? Es momento de dar a conocer. Yo ya era ciudadano canadiense desde el 30 de junio. ¿Cómo es que consiguió la ciudadanía? ¿Cómo se la dan la ciudadanía canadiense? Bueno, es un proceso, la verdad, yo desde que llegué a Canadá, por eso cuando hablamos de que yo fui prófugo, nunca fui prófugo, ni nunca pedí asilo político. Yo llego a Canadá y de inmediato mis abogados en Canadá mandan una carta al ministro de Justicia, es decir, está aquí Napoleón Gómez Urrutia, perseguido políticamente por esto, y dan una serie de todos los argumentos. Y desde entonces Canadá, la verdad, nunca aceptó la documentación de México, nunca le dio entrada. Es otra vergüenza para México. O sea, la verdad, sabían, ellos mismos mandaban publicar cosas y era con lo que enviaban para solicitar mi extradición. Los recortes de Excelsior y de Milenio y de no sé dónde, pero eran pagados por ellos. Canadá es un país muy serio, un país de un sistema de justicia muy elevado. Entonces Canadá siempre me dio la entrada, me dio protección y seguridad ante las amenazas, porque siguieron en Canadá. Las amenazas seguían en Canadá. Sí, no, y de muerte incluso. ¿Tuvo que hacer alguna inversión o algo? ¿Tiene inversiones? No, nada, no tengo, ojalá. Yo soy un caso de riqueza, de pobreza inexplicable, no de riqueza inexplicable. Pero a ver, ahorita vamos a una cosa, nomás termino esto. ¿Sabe qué? Nomás termino otra cosa. Canadá, la verdad, me otorga la ciudadanía y con eso, la verdad, ahora pues tengo las dos nacionalidades. Tengo todos mis derechos políticos y ciudadanos de México válido, mi pasaporte válido, lo acabo de renovar ahora por 10 años, tengo visa para ir a Estados Unidos con el pasaporte mexicano. Por lo pronto no regresa a México por desconfianza. Por desconfianza, porque no hay ninguna seguridad. Y porque sí hay algo por ahí. Hay algo por ahí, que se van a terminar. Hay algún juicio civil y mercantil, ¿no? También. No que yo sepa, no, solo esas tres averiguaciones, no. Lo que queremos es que las cancelen, porque no tienen razón de ser, de hecho son ilegales. Ya. Yo he tenido conversaciones con funcionarios públicos, no con el presidente. ¿Con quién habla? Pues, por ejemplo, con el secretario de Trabajo y Previsión Social, varias veces me he reunido. ¿Lo va a ver? Sí, no, solo una vez nos vimos en Canadá, otras nos hemos visto en la OIT, en Ginebra, Suiza, una, y en Estados Unidos 2 o 3 ocasiones. Y hemos hablado siempre él con la mejor voluntad y que tiene la autoridad del presidente y tal. Digo, pues nada más garantícenlo, o sea, díganme cómo hacerlo. Bueno, es que no podemos crear un compromiso así, ¿por qué no lo pueden crear? Yo no cometí ninguna falta, yo estoy exonerado totalmente de cualquier acusación falsa que se hizo, está demostrado, entonces, ¿por qué no? Digo, ¿por qué continúan ustedes con esto? Ya se van a ir. Ya se van el año próximo, ya no nos queda mucho tiempo para actuar, corrijan las cosas que están mal y que además no es un problema que ustedes crearon.
Lo enfrentaron, apliquen correctamente la justicia. Sí, sí, lo vamos a hacer. Es más, la última me dijo, en 24 horas vamos a tener respuesta. Vas a tener respuesta. ¿Cuántas han pasado? Pues ya llevamos casi 2 meses. Ya no me contestó si tendría usted aspiraciones políticas todavía en México. Bueno, pues todos tenemos aspiraciones políticas. Soy mexicano, quiero mi país. Yo quiero un cambio para mi país. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Regresa a México y ¿qué? Pues me pongo a trabajar todos los días inmediato, al servicio no solo de mis compañeros y amigos. En el 2018, ¿le gustaría? Sí. Bueno, vamos a ver, no sé, todavía no lo he pensado bien. Tengo que resolver el problema primero, el primer paso de estar allá. No creo ni tantito que no lo ha pensado. Tengo que dar el primer paso de estar allá. Pero lo ha pensado. Bueno, claro, yo quise ser gobernador 2 veces, como lo platicamos antes, de mi estado de Nuevo León. Porque usted propone en su libro también nuevos modelos económicos, políticos. Habla de todo un proyecto. Sí, es que es todo un proyecto, porque la verdad, México no puede seguir como está. El modelo que ha seguido México es de fracaso. Mira, hasta ahora se dieron cuenta, con el efecto de Trump, que les llegó verdaderamente la tormenta por el norte del país, con vientos huracanados que no lo esperaban. Yo he dicho que los políticos y los empresarios mexicanos estaban instalados cómodamente en la corrupción, en la comodidad de tener el poder, del tráfico de influencias, de la información privilegiada, de los permisos de las concesiones. Entonces tiene que cambiar. Y eso ya trasciende, eso sí, el efecto sindical nada más. Pues va el efecto político nacional. Claro, porque yo estoy proponiendo un nuevo modelo de desarrollo. Claro. Bueno, claro, a quién no le gustaría, por supuesto, ayudar y contribuir a que su país fuera un país de un mayor nivel de educación, de desarrollo. Usted de todo. Aspiró a la candidatura por el PRI. Sí, éramos priistas, claro. ¿Y ahora? Pues no tenemos ningún partido. Hay candidaturas independientes. Bueno, hay independientes, claro, hay candidaturas independientes. No, el PRI, la verdad, nos dejó solos y no nos defendió, que nos atacó el PAN, Vicente Fox y luego Felipe Calderón, pero la verdad es que nos dejaron solos. Entonces los miembros del Sindicato Nacional dijimos, el PRI no nos quiere, pero no tenemos nada que hacer con el PRI. De los aspirantes, de quienes se han dicho que aspiran, ¿hay alguno con el que usted pueda compartir el proyecto o que apoye su proyecto político? Bueno, yo lo que he estado viendo, Adela, es que el PAN ya dio todo lo que tenía que dar y lo dio muy mal, porque yo creo que las consecuencias de 12 años de gobernar el país... con los panistas de plano. Yo no, definitivamente no, aparte han sido nuestros enemigos descarados, y yo creo que la corrupción creció enormemente durante los 2 sexenios del PAN y la incompetencia para gobernar. El PRI, bueno, se esperaba que podría venir un cambio con la entrada del gobierno de Peña Nieto, pero la verdad es que las cosas han seguido igual o peor. Y yo creo que la gente ya está desesperada. Entonces hay un momento en el que uno dice, bueno, el PRI gobernó 71 años, entró el PAN 12 años, regresa el PRI con una esperanza de que a lo mejor ahora sí, y la verdad es que los resultados pues son muy pobres y se ve en la aceptación popular del PRI y todo. Entonces yo lo que creo, y lo he platicado con mis compañeros, es decir, bueno, México necesita un cambio, necesita una nueva oportunidad. Claro, el que ahorita las está encabezando, pues hay que decir las cosas como son, es López Obrador. Yo no tengo amistad con López Obrador. ¿Ha hablado con él? No, por teléfono en alguna ocasión que me lo pasaron en una reunión o 2, de saludarnos en medio de mucha gente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hay que seguir luchando, pues igual, hay cosas muy generales. Pero yo digo, bueno, a lo mejor el país necesita un cambio verdaderamente, por lo menos que tenga 2 cuestiones que han olvidado los políticos en México. Que verdaderamente quieran a México, que sean nacionalistas, que hagan las cosas por el país, no por beneficiar a sus grupos, a sus intereses, a sus familias, a sus personas. Y 2, que sean honestos, o lo más honestos posibles. Entonces, pues, a lo mejor hay que darle la oportunidad a otra corriente, a ese o uno independiente o no sé quién, pero alguien que verdaderamente yo creo que tenga esas 2 características. ¿Un independiente pudiera? Yo creo que sí podría. ¿Sí? Bueno, a lo mejor ahorita ya está muy avanzado el proceso. Para la elección del 2018... O sea, hablando de usted. Bueno, yo soy diferente. No es cierto. Oiga, pero a ver, es que mire... Usted me habla de la corrupción de los políticos y de los empresarios. Sí. ¿Y los líderes sindicales qué? No, también. Ah, bueno. ¿Y usted? No, ya hay casos terribles. O sea, porque no, a mí ser líder sindical en México es un negocio muy rentable.
para los que lo han utilizado mal y se han aprovechado mal, y que son la mayoría probablemente. ¿Y no es su caso? No es mi caso. O sea, usted No es mi ante caso. a la Cámara puede decir con Ante la todo Cámara, absolutamente. que nunca se ha robado un peso. Absolutamente. Yo he actuado siempre con honestidad, con transparencia, al servicio de los trabajadores y siempre con la mayor responsabilidad donde ¿Y está. cómo es que le va tan bien? ¿De dónde saca la lana o qué o cómo? Bueno, varias cosas. Soy economista, soy un hombre, como decía, con estudios de posgrado de Inglaterra, siempre he tenido oportunidades, he tenido buenos salarios, ingresos en la época que he vivido. Pero además, mi libro El colapso de la dignidad se vendió y fue un bestseller de New York Times. O sea, sí deja escribirlo. No, sí deja, ¿cómo no? Ese libro, no sé, se vendía en $25, se ha vendido más de 1 millón de libros. Pues hay un margen importante, no sé hasta dónde vaya a llegar, y habrá otras cosas, pero hay muchas otras cuestiones. Yo soy un líder atípico en ese sentido. O sea, es el único. Y los empresarios por eso se enojaron. ¿Es el único que no es un líder? Probablemente no soy líder de que nací ahí en la ciudad. Comencé a trabajar tarde. Lo entiendo, pero pues, es decir, en términos generales, ser un líder sindical en México, para hablar solamente de México, es un negocio redondo. Y conocemos de muchos que se han enriquecido los que abusan de él, y sí. mucho siendo líderes sindicales. Para los que abusan de eso, sí. Y los hay casos, claro, si no quiero decir nombres, pero pues los hay, ¿Por qué obviamente. no? Pues no, digo, porque la verdad pues son compañeros de trabajo, pero yo tengo profundas diferencias con ellos. Porque muchos de esos son los que nos han atacado. pero por otro lado lo apoyan porque no quieren que nadie se meta con los sindicatos. Bueno, yo les dije en un momento, ya no, hace mucho que ya no hablo con ninguno de ellos, pero en algún momento llegaron a venir a verme, incluso el Bester Gordillo y Carlos Romero de Champs. Y yo les dije, preocúpense por ustedes y por los sindicatos. O sea, ¿usted no es rico, riquísimo como ellos? No, ojalá, dadme la buena, ¿no? Pero no, estoy hablando en serio. No, en serio, claro Licenciado, que no. La verdad, porque... A mí me investigaron desde que nací, con todo ese ataque, desde que nací. Y lo hicieron no una, muchas veces. Y nunca pudieron probar nada. No, mi actuación fue transparente, fue una persecución política por defender y comprometerse en defender los derechos laborales, los derechos humanos de los trabajadores mineros y de México, porque me parece una injusticia todo lo que está sucediendo. ¿Con el presidente Peña ha hablado? ¿En esta administración usted siente la misma persecución o cómo? Sí, de otra manera, quizá con una cara más amable, pero no deja de serla. Bueno, tan es así que esas 3 averiguaciones las tienen ahí escondidas en la PGR, ilegales, arbitrarias. Es más, te voy a platicar un caso. Mi casa personal, la tuvieron asegurada desde el 2006. ¿La de dónde? Porque tiene No, varias, yo no tengo, en mi casa de la Ciudad de México, la tuvieron asegurada. ¿En Monterrey no tiene? Sí, bueno, mi casa desde 1990. Sí, es claro, pues soy allá y pues tengo sí. mi casa allá. Y tiene la de Ciudad de México y tiene en Canadá. Tengo en la Ciudad de México la casa. La casa fue asegurada desde el 2006. Luchamos por 8 años que la liberaran porque era arbitrario y ilegal. Finalmente esa casa se había comprado mucho antes de este conflicto, varios años antes, en fin. Y sigue, la estamos peleando jurídicamente. A ese grado, pues qué seguridad y confianza puedo tener en regresar en estas condiciones. Pues contra eso hemos estado luchando y yo no he perdido ni la fuerza, ni la energía, ni el apoyo de mis compañeros. Se ve muy bien, pero dígame algo, ¿qué pasó con Me han reelecto 6 veces unánimemente mis compañeros. A ver, eso de unánime, ¿le parece democrático? Es que yo leo su libro de verdad y yo siento que usted no estaría de acuerdo con eso. No, o sea, la unanimidad es democrática. Bueno, si se la expresa así la gente voluntariamente, sí. Nosotros, es más, somos un sindicato único, además de que yo soy un líder atípico, pero bueno. ¿Por qué? ¿O por qué? Porque soy profesionista, porque hablo idiomas, porque tengo otra nacionalidad, por otras cosas. Y porque nunca fue minero. Que esa es otra, ¿verdad? No, no es cierto, sí fui minero. Yo nací, crecí en el sector y fui minero en una época que me quedé sin trabajo. En un proyecto nuevo. Porque también por eso no le querían dar la toma de nota. Lo usaron como pretexto, como todo lo usan, como todo lo desvían. Claro que fui en una época, y trabajé en un nuevo proyecto minero del Grupo Peñoles, en La Ciénaga, en Santa María Paqueasparo, Papeaxtiaro, en la Sierra de Durango. Y estuve ahí. ¿Haciendo qué trabajo? ¿Administrativo o qué? Parte administrativo y parte de supervisión. Por 28 pesos al día.
¿Neta? Después de haber sido director de la Casa de Moneda, después de haber... Sí. ¿Por 28 pesos? Bueno, no eran 28 pesos. A la hora, sí, claro, en esa época sí. Bueno, sí. Yo lo que pasa es que necesitaba una base sindical también en ese momento. Claro, claro, pero pues también fue hechiza, ¿no? O sea, se la dieron para que pudieran tomarle nota. No, la empresa bien que se benefició de todo eso, de explotar mi conocimiento, porque yo, la verdad, de manera natural a los líderes y a los trabajadores los organizaban, obviamente porque me veían nuevo, diferente, y porque, bueno, pues sabían que yo también tenía contactos con el Comité Nacional, y la verdad les ayudé a desarrollar un proyecto minero bien importante. No, la empresa oportunistamente y traidora y traicioneramente dijo después que no, la tengo demandada, por supuesto, a la empresa, y le voy a ganar la demanda a la empresa, porque están los recibos de pago de mis actividades, lo que yo realizaba, etcétera. No es así. En mi caso no. Incluso en el peor momento, con la lucha contra Felipe Calderón y aquel nefasto secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, le pedimos que mandaran inspectores. Le pedimos nosotros voluntariamente, no estábamos obligados por estatutos ni por nada, para que comprobaran que la elección era transparente, democrática y que la gente decidía. Y mandaron inspectores. Y al final se dieron cuenta que los trabajadores van votando uno por uno en voto secreto, al final, y se hace un recuento. Lo que pasa es que los trabajadores no son tontos, son muy inteligentes. Los trabajadores mineros del país son muy inteligentes y saben lo que quieren y saben lo que buscan en su líder, en su sindicato. Si no, no me hubieran reelecto, es más, no hubiera durado, aunque me hubieran impuesto, aunque yo aceptara que no decir que la herencia, mi padre no quería, a mí me llamó y me dijo, no entres en tú tienes una vida, trayectoria profesional propia, porque esta vida es mucho de traiciones, de conflictos políticos. Y miren nomás. Y miren. Y usted sí quiso. Desde pues un principio yo a lo mejor lo traía, no sé, pues soy hijo de Tigre Pintito, yo no sé, pero algo, bueno, exacto. Entonces, bueno, me di cuenta que podía ayudar a los trabajadores. Ahora, yo fui director general de Minera Autlán. Hay señalamientos muy serios, sí, ¿no? Muy graves también, ya que mencionaba usted a Javier Lozano, pero no es el único, sí, que dicen que en su presencia, eso dijo Javier Lozano, en su presencia, el sindicato exigió $100 millones para llegar a un acuerdo en Cananea, más, además que le quitaran todos los asuntos legales que había contra usted. Que en su presencia, eso fue lo que dijo Javier Lozano. Y por otro lado hay señalamientos también de que pues usted siempre quiere llevarse una lana. Pues es un cínico, es un mentiroso, por supuesto, nunca nadie le exigió nada. El problema es que los funcionarios van y nos usan ante Grupo México y nos chantajean. Y si el sindicato quiere, son ellos los corruptos, son ellos los que van y le piden a la empresa. No es así, nunca pedimos nada, y menos condicionado a que me quitaran todo, pues yo no cometí ninguna falta. Esto me lo inventaron. Ya que le dieran una lana, $100 millones. No, eso lo inventó él, no sé de dónde lo sacó. No, en mi libro yo cuento que Alonso Ancira Elizondo, del grupo, vino a ofrecerme $100 millones. Eso sí, y tengo pruebas. Y estuvimos 4 horas ahí reunidos y me trató de convencer que venía en nombre de todos los empresarios y del gobierno de Felipe Calderón a ofrecerme 100. Primero comenzó un año, en el 2006, ofreciéndome $10 millones. Si yo renunciaba al sindicato y dejaba que impusieran al que quisieran. Traían el proyecto de dividir entre industria siderúrgica y minera. El siguiente año llegó y me ofreció $20 millones. Yo le dije, oye, ¿de veras valgo tanto? Le dije, no, ¿sabes qué? No es así, yo no acepto esto, no estoy en esa lucha por esto. Pero el tercer año, en el 2008, llegó con $100 millones. Dijo, te traigo una oferta. Por cierto, me insistió que quería verme. Yo no quería verlo porque quería venir el día del cumpleaños de mi esposa y yo le había ofrecido estar con ella ese día y relajarnos, irnos por ahí cerca, no sé, a algún lugar. Total, me insistió y que venía y vino. Y me dice, tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Le dije, $100 millones te ofrecen para que te retires. Te vayas, te quedes 3 años fuera de México hasta que termine el gobierno de Felipe Calderón. Que nos dejes imponer al líder que nosotros queramos y que no influyas en ninguna decisión lo que vaya a suceder con el sindicato futuro. Entonces le dije, ¿y quién va a poner el dinero? Bueno, es una colecta entre todas las empresas y el gobierno y tal y cual. Entonces le dije así tajantemente, le dije, mira, no tengo ni que consultarlo ni pensarlo. El sindicato de mineros no está en venta, ni Napoleón Gómez Urrutia está en venta. Es mentira, es un mentiroso. Es una mentira, es un mentiroso. ¿Qué pasó con los 55? Bueno, que nos diga los $205 millones del chino Yengo, que los hizo.
¿Dónde los escondió? ¿Se los dio sí, ya lo leí eso también en su bueno, libro. pues Pero él lo amenazó de que casi desapareció. ¿Qué pasó con los desaparecerá 55 millones de dólares del fideicomiso? Esos, bueno, Adela, ya la verdad eso está tan superado, pero bueno. Pero es que está descrito, sí, lo voy a explicar si es necesario. Cuando se da la privatización de Mexicana de Cananea y de Mexicana de Cobre, Nacosari, el gobierno le pone como condición que un 5% de las acciones sea para el sindicato, no para los trabajadores, para el sindicato. Y se firma, se hace la privatización, lo valoran en los precios de aquel momento de 19.5 millones de dólares, más 12.5 millones de dólares de aquella época, el 5%. Lo que pasa es que como ha sido siempre la REA un miserable, y lo digo abiertamente, con los trabajadores, con la gente, decide no pagarlo. Como lo ha hecho con los ingleses, con los que tienen una demanda ahorita de más de 2.000 millones de dólares por una cosa similar. Lo que hace, decide no cumplir y no pagar y no pagar. Y cuando yo llego al sindicato, le digo, oye, aquí hay un compromiso que tienes que pagar. Me dice, no, ya está prescrito. Entonces le digo, no, es que no está prescrito. Una acción como esta no. Entonces yo, con una recomendación jurídica, solicito el pago de eso para interrumpir la prescripción en caso de que existiera alguna. Y lo que hacen es, la entrada del juez, le seguimos el seguimiento y finalmente entonces viene esta agresión contra nosotros que les queríamos sacar 55. Cuando viene Pasta de Conchos y explota la mina y los acusa de homicidio industrial, que eso es lo que verdaderamente cometieron, un homicidio industrial, producto de la negligencia y de la irresponsabilidad criminal, entonces comienzan a acusarme de que le robamos 55 millones. Nada, los obligamos a pagar lo que le debían al sindicato. Pero ¿no se hizo un fideicomiso? ¿Quién era el dueño de ese fideicomiso? ¿Los trabajadores o el sindicato? No, el sindicato. Y eso se volvió a aprobar, el sindicato. Ellos quisieron utilizar, cuando finalmente pagan, que les dolió hasta el alma, pero tenían que pagarlo, entonces se crea un nuevo fideicomiso y se desaparece el representante del Grupo México porque al final los recursos eran del sindicato. Tan es así que en 1990 Germán Feliciano Larrea manda una carta al juez de Hermosillo donde dice, señor juez, que no haya errores, como él como apoderado jurídico de su padre, Jorge Larrea, dice, este dinero es del sindicato, yo tengo copia, en los juicios lo hemos exhibido, es del sindicato, no de los trabajadores. El sindicato podrá disponer él como él quiera. Nosotros podemos haber repartido o no el dinero, dejarlo o no. Lo que hicimos fue, ya que los cobramos y que luego se vino el conflicto, nos la cobraron, porque así por ahí. Entonces nosotros, primero lo que hicimos fue restituir el dinero, decidimos donarle a los trabajadores que estuvieron en la privatización de Mexicana de Cananea, Mexicana de Cobre, alrededor de 22,5 millones de dólares. Se hizo una auditoría internacional contratada por los sindicatos mundiales, que en la que estuve yo de acuerdo, y finalmente concluyeron que no había ningún peso desviado de los 55. Eso es importantísimo. Pero al final decidimos... Ahí le voy, y usted me dice sí o no. ¿Ok? Ahí le voy. Le voy a mencionar algunos ejemplos de operaciones hechas, que dicen que fueron hechas por usted en su beneficio. Retiros de dinero en efectivo de ese fideicomiso, en pesos. Tengo fechas y tengo todo. Compra de divisas. 31 operaciones de compra de dólares americanos, 2 operaciones trianguladas de compra de dólares americanos, 2 operaciones de compra de euros, 1 operación de compra de francos suizos y compra de acciones también en una compañía, en la empresa One Project, SADCB. Mira, Adela, voy a decir claramente, todo eso es una vil manipulación y mentira. Crearon una empresa que le llamaban la MX o no sé qué, y que hacían la ruta del dinero. Todos esos movimientos, el sindicato es internacional, paga cuotas el sindicato, y paga las cosas, y todo las manda a la cuenta de Ginebra, Suiza, o que la tiene en Ginebra, la sede está en Ginebra, Suiza, de ese organismo. Nosotros apoyamos organizaciones internacionales, por ejemplo en Perú, con los mineros de Perú. Les mandábamos dólares. A veces no podían recibirlo. Participamos en cuotas con los United Steelworkers en proyectos comunes de ayudar a otros sindicatos. Todo eso lo querían hacer ver como cosas personales mías. No es cierto, eso es una mentira, una manipulación tajante. Si hubiera sido así, nunca me hubiera exonerado la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted no tomó un solo peso de ese dinero? No tomé ni un solo peso de eso. La Suprema Corte de Justicia me exoneró completamente de todas las acusaciones falsas, y así lo dicen,
por unánime fue la decisión definitiva el 28 de agosto de 2014. Entonces, desde entonces está esto superado, todas las acusaciones que inventaron y que movieron en los medios, desafortunadamente, no, la escucho y está bien que lo... Es que es el origen. Es el origen, sí. Es el origen, en realidad es el origen. Y ya. Ahora, lo que sucede es que Germán Larrea decidió cobrar... Germán Larrea decidió cobrar... ¿El asunto cómo? ¿Cómo? ¿El problema entre usted y Larrea es personal o cómo? ¿Qué fue? No, ¿Nunca Larrea, se cayeron bien? Bueno, yo lo conozco desde joven, yo sé muchas historias de él y de anécdotas y cosas. Yo creo que es un hombre muy resentido con la vida, con su padre, es un hombre que fue ofendido y humillado por su padre, lo narro, sí, casos concretos. No, de hecho, yo llegué a comer con él en el Four Seasons en México, un día me invitó, que fue cuando le dije, paga las acciones al sindicato, paga lo que... Bueno, no, eso ya está prescrito. Le dije, no me obligues a demandarte. Y me dijo, ¿por qué vas a demandar? Le dije, porque, dijo, eso ya caducó. Le dije, no ha caducado, está vigente. Entonces me dijo, pues haz lo que quieras. Dijo, no me vas a ganar. Le dije, pues yo no sé si te voy a ganar o no, pero vamos a luchar por eso. Le dije, porque ese es un derecho del sindicato. Tengo tu carta, aquí se la volvió una copia, que firmaste en 1990, está plasmado en el contrato inicial de privatización de las dos empresas, es del sindicato y lo tienes que pagar. Dijo, pues, hazle como quieras. Le dije, bueno, pues voy a tener que hacer lo que proceda. Le dije, porque si no, los trabajadores o cualquiera va a pensar que a lo mejor yo hice un arreglo contigo para borrar esto y dejarlo, y no es así, ni tengo la menor intención. Se lo dije en su cara en el Four Seasons. Salió molesto, rojo, porque dijo, entonces vas a demandar, sí te voy a demandar. Y bueno, ¿y ahí empezó? Y ahí empezó, ahí fue el rompimiento. Y después, bueno, pues ya llegamos a los procesos de huelgas, ganamos, y entonces decidió cobrar venganza, porque es un hombre muy resentido, yo siempre he dicho que es un psicópata, la verdad, y no lo oculto y lo digo porque es un hombre verdaderamente complicado y todo el mundo lo sabe en los medios de negocios. Es más, ese día le dije antes de terminar, ¿sabes qué? Le dije, te voy a hacer una recomendación personal, tómalo o no. Dijo, se me quedó viendo así, le dije, vales mucho dinero y tu familia también, tienes una gran fortuna, disfrútala, vive tranquilo, respeta a la gente y más a los trabajadores que te han ayudado a generar tu riqueza, cumple con tus cosas y vive bien y tranquilo. Yo vivo muy bien, me saltó así muy arrogante. Le dije, no lo dudo que vivas bien, pero no creo que vivas tranquilo. Pues sí lo hago. Le dije, yo creo que tú no te vas a la cama una noche si no le quitas a alguien 5 pesos, aunque sea, para sentirte satisfecho. Pero hay una cosa importante, los ricos podrán tener todo el dinero del mundo. Lo que no tienen es ni la calidad moral ni la dignidad para vivir en paz. Y yo creo que cuando ¿generaliza así los ricos? Pues en general sí, yo diría. Los que sobre todo han hecho fortunas, así como hablábamos de los líderes, que han hecho fortunas a base de explotación, de tráfico de influencias, de concesiones, de permisos, que eso es lo más común que sucede en México. Y cada administración... O sea, ¿no hay rico decente? No, yo creo que hay ricos, a lo mejor los... Bueno, debe de haber. No, debe de haber, y algunos de los que... Pero muchos de los que heredaron, pues probablemente no se lo merecían, o por lo menos no así, y no ha sabido administrarlo. ¿Usted sí se merecía ser el líder del sindicato minero? Pues no lo sé, nunca me lo propuse, la verdad yo tampoco. La vida y las circunstancias me llevaron. ¿Usted sí se va tranquilo a dormir? Yo sí. ¿Cada noche? Sí, no duermo muy bien normalmente, pero por otras razones. No por lo que hago o digo. Generalmente leo mucho, trato de llevar las cosas y resolver. Soy muy aprensivo de que todo en el sindicato funcione bien, pero no por haber hecho cosas mal. No, la verdad, sí duermo tranquilo en ese sentido y satisfecho de avanzar cada día en esta lucha tan difícil. Yo creo que nadie había tenido un ataque como nosotros en toda la historia del sindicalismo. Esto desgasta mucho al sindicato, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿nunca ha pensado en decir, bueno, pues ya ahí muere, yo ya me voy, búsquense otro? Cuando se vayan los malos, primero yo me voy. Quiero que se vaya. Cañón, está cañón, pues sí. Hay muchos, seguro. No, y hay muchos. Y luego surgen como las piedras. Todos somos malos. Mueve una piedra y sale uno por ahí. La prensa somos malos, los medios somos malos, los ricos son malos, los políticos. En algunas estoy de acuerdo con usted, pero... Bueno, hablando de la prensa, como dije... Además... Sí.
Bueno, la prensa, yo leí su libro y usted dice que la mayoría de nosotros periodistas provenimos de la clase media y que entonces, por lo tanto, no entendemos la vida sindical. Pues yo le preguntaría, a usted no lo veo muy jodido tampoco. Sí, pero nunca abuso de nada, ni cometo ni errores, ni trato de perjudicar a nadie por beneficio propio, como sí lo hacen muchos en México. Eso es a lo que yo iba. Y mi pregunta va en el siguiente sentido, porque también leyendo su libro usted dice que una de las cosas que más satisfacción le daba a su padre era convivir activamente con sus compañeros del sindicato, cosa que usted no puede hacer. Ahora no por eso, pero yo iba. Pero lleva muchos años sin poderlo hacer. Pero los años que sí pude, exacto, bueno, eso es lo increíble. Ahora, pudiendo vivir mejor. Habla de un sindicalismo moderno, ¿no? El sindicalismo del siglo XXI. Nuestros sindicatos charros y piratas. Así es. ¿Cómo? Y usted ha viajado por todo el mundo. ¿Con qué lana, por cierto? ¿Lo invitan o quién paga o cómo? Depende, muchas organizaciones me invitan, me pagan los vuelos y la estancia. Por ejemplo, cuando voy a hablar a estos congresos, voy pagado por ellos. Sí. En otros casos, el sindicato, bueno, pues llevo la representación de ellos y de nuestro sindicato. ¿Y usted percibe un salario? Yo tengo un salario y mis prestaciones como todos los demás funcionarios. Bueno, entonces, ¿qué es un sindicalismo moderno? Porque, pues lo que otra vez déjeme volver a lo que iniciamos. En México, pues sigue siendo un negocio muy rentable ser un líder sindical, ¿no? Como están las cosas, sí, pero eso es lo que hay que cambiar. Por eso. Entonces, un sindicalismo moderno, como yo lo veo, son primero dirigentes mucho más responsables que verdaderamente protejan y defiendan los derechos de los trabajadores, que estén comprometidos con la base, no con ellos o sus grupos o sus familias o lo que sea. Dos, que promuevan verdaderamente la capacitación, la educación, la organización de los trabajadores. Necesitamos ser trabajadores más productivos. Eso es en beneficio de las empresas, pero también del trabajador. Aquí sí debo decir algo, y voy a mencionar hasta el nombre, porque a mí me indigna lo que hizo un día, antes de este conflicto. Pero yo me acuerdo, fui a una reunión que me invitó el líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores, y entonces en su discurso dice una cosa, el líder sindical, para quedar bien con todos, dice: nosotros los ferrocarrileros ya borramos de nuestro lenguaje la palabra huelga, paro, marcha, o cualquier otra actividad. Eso ya no existe entre los ferrocarrileros. Y todos, claro, lo felicitan, pero son derechos constitucionales, están en la Ley Federal de Trabajo, están en el Convenio 87. ¿Cómo un líder va a renunciar a lo que tienen los trabajadores? Ese tipo de cosas no deben suceder. Ahora, para mis trabajadores y para México, para los mexicanos. La autonomía de los sindicatos, etcétera, los sindicatos pues no son auditables, los sindicatos no pagan impuestos sobre la renta, los sindicatos. Entonces, hacen con su lana lo que quieren y por eso es que vemos pues lo que hemos visto. Bueno, igual los empresarios, ¿eh? Usted está en contra de la toma de nota, usted está en contra de que sean auditables, usted está en contra de que paguen impuestos. ¿Pero por qué? Como institución. Porque por la forma en que la política se ha llevado. Porque todas estas acciones se vuelven un instrumento de control y de intervención del gobierno hacia los sindicatos. Ajá, pero también de corrupción por parte de los líderes sindicales. Sí, pero debe de haber otro tipo de forma de manejar eso y no lo han sabido hacer. ¿Qué propone? También, por ejemplo, que debemos un sistema fiscal más equilibrado, más progresista. Tenemos que cambiar hacia un Estado más responsable con su pueblo, que quieran a México y a los mexicanos, y con empresas que también, y líderes que también sindicales. Pues es que sí, ese es el estado ideal de las cosas, pero, bueno, pero ¿dónde está? Claro. O sea, porque como no pueden ser fiscalizados los dineros del sindicato, pues nadie puede seguir el rastro de la lana, ¿no? Te voy a contar una anécdota que me pasó y voy a mencionar nombres también. Espero no me la recortes de esa entrevista. Entonces no me conoce. Por aparte está sabrosa el chisme. En el fines del 2004, Vicente Fox, presidente, y Marta Sagún nos invitan a mi esposa y a mí a Los Pinos a cenar, junto con otros 3 líderes sindicales y sus esposas. Nos llamó la atención, era fines del 2004. Terminamos de cenar y dice Fox: bueno, yo no los invité por ninguna razón en particular, pero pues me gustaría escuchar, ya que estamos aquí, sus opiniones de qué sugerirían ustedes para ayudar a que México progresara y saliera más.
Y dije, bueno, pues ya entramos en una materia. Y se hizo un silencio absoluto, nadie tomó la palabra y yo no me quedo callado muy seguido, ninguno de los líderes ni nadie. Entonces yo le dije, bueno, pues si me permite, señor presidente, le dije, yo creo que México debería estudiar más de cerca el caso de los países escandinavos, porque mire, son los países que tienen la mayor eficiencia productiva en su país, son los más eficientes. Son los países que tienen un mayor nivel de educación y de cultura por persona en el mundo. Son los países donde los trabajadores están sindicalizados entre un 85 y 95% de todos y de todos los sectores. Son los países que tienen el menor nivel de corrupción, que tienen el nivel de vida más elevado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede combinar todos ellos y salir adelante como están. ¿Por qué no nos acercamos a estudiar cómo le hicieron, qué hicieron y qué podemos adaptar en México que nos sirva para un modelo como esto? Y Fox se me queda viendo, no dice nada, los demás se quedan viendo y antes de que alguien conteste salta Marta Según y dice, ay Napoleón, pero eso está muy lejos. Le dije, con todo respeto, no estamos hablando de distancias geográficas. Pero bueno, también con ella no tuvimos muy buenas experiencias en ese ataque, porque pues cuando nos atacaban mucho, y a los mineros y a mí, y todas esas amenazas terribles. Y yo me acuerdo cuando venía una campaña de ataques contra los hijos de la señora Sagún, que González Exmala, que el diputado promovió, en contra de los Briviesca, cada vez que venía la campaña de ataques, entonces decían, métanle más presión contra los mineros ya. Entonces sacaban esto de que si las cuentas y no sé qué más, para desviar la atención. ¿Pero por qué contra usted? Porque éramos el caso del pleito y del ataque, porque estaban coludidos, bueno, porque el Grupo México era donador de la Fundación Vamos México. Tenemos muchos pruebas y documentos de todas esas cosas. ¿Qué le da frustración? Supongo que debe ser muy doloroso no poder regresar a su país, sobre todo cuando usted habla de un proyecto, ¿no?, político y económico para tener un mejor país. Pero, ¿qué tiene? Lo estoy diseñando a distancia, mi proyecto. Maquiavélico. Pero no está enojado, no está... No, sí, a veces me enojo mucho, claro. Y a veces, pues, miento madres también, pero... ¿No ha pensado en decir, bueno, ya? No, yo pienso más allá todavía no se me acaba la pila. Traigo pila para rato. Algunos han deseado que yo ya... no, ya sin duda, sí. Pues no me dice que hasta le ofrecieron 100 millones de dólares. No, y otros hasta han deseado, yo que hasta mi muerte, pero pues, bueno, afortunadamente no ha pasado nada de eso y espero que no suceda. Bueno, yo siempre he trabajado bien, de veras, quiero a México. Está sano, ¿no? Estoy sano. Sano. Así es. Y ¿No fuma? No, nunca he fumado en mi vida y pues casi no tomo, bueno, socialmente. Riojita, socialmente, claro. Porque además ahora con el pretexto de venir a entrevistar, como no puede ir a México, pues yo tuve que trasladarme a Madrid, cosa que le agradezco mucho. Bueno. ¿La próxima dónde va a ser? En México. Sí. Es usted un hombre honesto, duerme por las noches, nunca le ha robado un peso al sindicato, no ha sacado dinero ahí. Si todo lo que me dice usted es cierto y todo lo que ha dicho a la Cámara es cierto, sí es usted un líder atípico. No me gusta hablar de mí mismo, pero... como chingados, no toda la vida. Todo el programa me lo pasé hablando. Pero la verdad sí soy... Me dieron un premio, me dieron otro premio, me dieron... Bueno, pues también como dicen, no solo hay que poner el huevo, sino que cacaraquearlo, ¿verdad? Claro. Hay que cacaraquearlo. Yo trabajo mucho en equipo. Me reúno con todos mis colaboradores, les pido su opinión, discutimos, y luego... Son sus compañeros, no sus cómplices. Mis compañeros, no, ninguno de ellos es cómplice. Son compañeros que me han reelecto, por cierto, vuelvo a repetir 6 veces unánimemente, con presencia de autoridades de notarios públicos. Están las actas registradas ante la Secretaría. Soy un caso atípico. Estoy más cerca de lo que se imaginan ustedes de México. Pues sí, la verdad. Sí, pues algo así, no está tan lejos. No estaba tan lejos. Sí. Voy a tener que editar, porque ya me fui muy largo. Pero no lo sabroso. Se lo prometo que no soy experta.